Buenos días, señores. Mi nombre es Huáscar Pacheco, ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia. Hemos estado desarrollando nuestra vida profesional primero como en fabricación y despacho de equipos de presión, tales como calderas, intercambiadores, torres de enfriamiento en Distral Térmica. Luego pasamos a la empresa Pequiven, donde tuvimos oportunidad de desarrollarnos primero en la ejecución de mantenimiento y luego en la planificación de paradas de planta, y por supuesto estuvimos presentes activos en la implementación dentro de PDVSA de mantenimiento centrado en confiabilidad. Y por eso hemos preparado para ustedes un curso introductorio a lo que es la disciplina del mantenimiento centrado en confiabilidad, el cual vamos a tener disponible 10 horas académicas para poder de alguna manera compartir con ustedes la información contenida en este curso. Buenos días, señores. El objetivo general de este tema de mantenimiento centrado en confiabilidad es tratar de describir los conceptos y aspectos más relevantes relacionados con este tema, partiendo de la premisa de que el mantenimiento centrado en la confiabilidad es una de las herramientas hoy por hoy más indispensable y necesaria para poder realizar la planificación, la ejecución y el control de las actividades de mantenimiento de equipos industriales de una manera efectiva, eficiente y segura. Vale la pena acotar en este caso de que la diferencia entre efectividad y eficiencia está marcada justamente en la naturaleza de cada una de esas tareas, porque cuando yo soy efectivo, generalmente hago lo que tengo que hacer atendiendo a procedimientos, normas, estándares establecidos. Y cuando yo hago las cosas de manera eficiente, estoy atendiendo los parámetros que generalmente forman criterios de eficiencia. Estos son el costo, el tiempo, la seguridad y otros que generalmente se acostumbra a acompañar los anteriores para poder hablar de eficiencia. Es decir, si yo hago una soldadura de alguna manera atendiendo a lo que es un WPS, utilizando un soldador calificado, estoy haciendo las cosas de manera efectiva. Si yo hago una tarea de soldadura en el tiempo estipulado, sin desperdicio de tiempo y manejando la utilización de los recursos, electrodos, máquina, etcétera, en la medida del tiempo estoy siendo eficiente. Esa es la diferencia. Sin embargo, en el caso de hacer la planificación, ejecución y control de actividades de mantenimiento, es atender un compromiso entre los dos conceptos. Es decir, no centrado solamente en la efectividad y no centrado solamente en la eficiencia, sino lograr un compromiso entre ambos hemisferios. Ok, para cumplir con ese objetivo, entonces nosotros vamos a estar recorriendo en las primeras sesiones algunos conceptos básicos que incluyen, por supuesto, el concepto de mantenimiento, su evolución en el tiempo, desde la etapa de la revolución industrial hasta nuestros días. Por supuesto, vamos a estar revisando los tipos de gestión o estrategias de mantenimiento, correctivo, preventivo, predictivo y demás. Vamos a estar revisando el concepto fundamental de confiabilidad, en qué consiste, bajo qué factores se basa, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. La normativa empleada en MSC, que está contenida a partir del trabajo que realizaron los creadores de este sistema, que ahora están ya incluidos en la norma SAE y por supuesto en la norma europea.
Factores de la confiabilidad son las bases o pilares sobre los que se basa la confiabilidad. Modelos matemáticos de confiabilidad que tratan de alguna manera de explicar matemáticamente el comportamiento de esa variable aplicada en mantenimiento. Y al salir de esos conceptos básicos, entonces entramos ya en materia de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, iniciando una reseña histórica y al partir de ahí, pues desarrollar un esquema de trabajo del MSC que incluye las 7 preguntas: definición de funciones, fallas funcionales, etcétera. Y por supuesto, al final mencionaremos algunas de las técnicas de confiabilidad que no son las únicas, pero sí son de las más usadas en diferentes naturalezas de empresa para poder llevar a cabo la implementación de esta forma de hacer, de esta filosofía gerencial. Bien, dentro de la gestión gerencial, dentro del quehacer gerencial, dentro del día a día de cualquier persona que ocupe un cargo de esa naturaleza, siempre van a estar interactuando 3 factores que se influyen unos con otros para poder de alguna manera facilitar ese quehacer gerencial. Uno de ellos, por supuesto, es la información o los conocimientos, cuya evolución transita desde tiempos inmemoriales y va a seguirlo haciendo, porque es ley universal que todo evoluciona, y la información y los conocimientos, por supuesto, no es la excepción. De tal manera que cualquier persona cuya función sea tomar decisiones tiene que estar siempre pendiente y consciente de cómo va evolucionando esa información y esos conocimientos en su área para poder mantenerse activo, actualizado y en la vanguardia en el uso de esa información y de esos conocimientos. Otro de los factores que también incide en esa gestión son las alternativas. Generalmente, cuando se toman decisiones, siempre debe disponerse de un panel de alternativas cuyas vías de solución coadyuven a resolver el problema que se esté analizando. Y el otro factor, por supuesto, que siempre es como la llave maestra de todo gerente, es el tiempo, en donde siempre tiene que estar centrado en manejarlo y tratar siempre de optimizarlo con metodología, con raciocinio, con herramientas que le permitan hacer el mejor uso posible de ese tiempo de acuerdo a la naturaleza de la empresa donde se encuentre dicho gerente. Ahora bien, dentro del escenario empresarial hay algunos factores intrínsecos que inciden en la gestión gerencial y por supuesto unos factores externos o ex empresas que también inciden en dicha gestión, y es lo que estamos viendo en la lámina presente. Por supuesto, los factores intrínsecos son la organización, la dirección, la planeación, el control. Es decir, funciones que son comunes al campo de la administración, al campo gerencial. Y extrínsecamente, los factores que inciden dentro de ese escenario, por supuesto, tenemos la parte económica. La empresa tiene que moverse en la medida como se esté moviendo la economía. La parte política, que siempre incide en la anterior. La parte legal, que es el marco que regula de alguna manera todo el quehacer de una empresa.
y por supuesto, sin no ser menos importante, los consumidores, que son quienes, de acuerdo con la calidad que esté mostrando esa empresa en lo que ofrece, sea servicio, sea producto, puede entonces ser capital importancia el punto de vista de estos consumidores a cómo esté siendo percibida esa empresa y por supuesto la gente que maneja esa empresa, es decir, sus gerentes, tienen que tomar en cuenta ese punto de vista. Bien, dentro del sistema gerencial, si nosotros queremos que ese sistema gerencial tenga un compromiso entre efectividad y eficiencia, tenemos entonces que partir de la premisa que las decisiones tomadas deben tener un criterio equilibrado entre esos dos extremos. Y para eso entonces nosotros tenemos una cierta cantidad de entradas que forman parte de esa caja de decisión y por supuesto unas salidas. Las entradas las están viendo en la parte izquierda de la lámina y están subdivididas en dos áreas, que son el área de productividad y el área de clima de trabajo. Eso corresponde entonces con lo que uno llamaría los parámetros operativos o las entradas de la caja de la toma de decisiones. Y dentro del área de productividad tendríamos nosotros la planificación o la organización, el adiestramiento, la disciplina, la dirección y control. Y fíjense que son todos vocablos asociados a lo que corresponde a la administración. Planificación, organización, adiestramiento, disciplina, dirección y control son entonces tareas, funciones que se hacen para nosotros poder establecer que las entradas estén lo suficientemente claras para que ya desde ese mismo momento se vislumbren las alternativas que voy a tener, dentro de las cuales voy a elegir la más equilibrada, la que corresponde al mejor compromiso entre efectividad y eficiencia. Dentro de las de clima de trabajo, nosotros tenemos entonces la de comunicación, motivación, condición ambiental, relaciones humanas, relaciones laborales. Y por supuesto todo esto tiene que ver entonces con quienes interactúan dentro de un escenario laboral para poder realizar las tareas, es decir, la gente, las personas, cada quien en su tarea, cada quien en su cargo, entonces necesitan de que todos esos conceptos que se nombran dentro del clima de trabajo estén dados de manera equilibrada, de manera que se pueda hablar de un clima de trabajo propicio, de un clima de trabajo equilibrado, de un clima de trabajo que coadyuve de alguna manera a que el sistema gerencial tenga frutos exitosos y mantenidos en el tiempo. Si nosotros entonces atendemos cada una de esas tareas, por supuesto, las entradas que van a caja de toma de decisiones van a tener, por supuesto, toda una metodología desarrollada y, por supuesto, las alternativas de solución que salgan para resolver cualquier tipo de problema, por supuesto, tendrán una naturaleza mucho más racional, mucho más metodológica, y eso siempre es, y la historia lo ha demostrado, es mejor que no tener esa característica. Si nosotros entonces tomamos las decisiones con criterio equilibrado, entonces por supuesto habrá una integración de todo lo que se ha planteado en la planificación estratégica, como lo son los objetivos que quiere cumplir la empresa, las operaciones de cada uno de los departamentos de esa empresa, los productos y o servicios que esa empresa elabora u ofrece, y por supuesto los resultados y el cumplimiento de metas serán las características propias de una empresa que base sus decisiones tomadas en lo anteriormente señalado
y por supuesto el crecimiento sostenido será la consecuencia lógica de todo este mecanismo. El número de salidas de decisiones gerenciales justamente son las que llevan a lograr esos resultados, a lograr el cumplimiento de las metas y a mantener en el tiempo un crecimiento a la velocidad propia y equilibrada que hace que las empresas se conviertan con el paso del tiempo en instituciones. En la lámina que están observando pueden visualizar todo lo correspondiente a la evolución del mantenimiento y la entrada de la confiabilidad como concepto en los últimos 80 años. Podemos hablar entonces de que hasta 1940, desde la Revolución Industrial, el mantenimiento como tal se refería o se basaba a un mantenimiento totalmente correctivo, es decir, era una actitud totalmente reactiva, ocurría la falla, la reparamos. Se llevaban algunos indicadores básicos de mantenimiento, como la frecuencia de falla por componentes, pero no más de ahí. Y eso se mantuvo hasta poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En el interín de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1960, se mantuvo el panorama y en 1960 entonces empieza a incorporarse y surge como necesidad y evolución natural del mantenimiento el concepto de mantenimiento preventivo, que es simplemente no esperar a que ocurra la falla, sino intervenir el equipo con ciertas sustituciones para poder evitar de alguna manera o minimizar de esa manera se mejoraba, por supuesto, disponibilidad, confiabilidad y la vida útil del activo. Por supuesto, eso trajo reducción de costos, materiales, horas hombre. Paralelamente se inicia el AMEF, análisis de modo específico de fallas, donde ya empiezan a haber algunas disciplinas donde se van a especializar en qué características ofrece cada componente que falló, para a partir de ese análisis establecer entonces los mecanismos de corrección correspondientes. Por supuesto, de manera incipiente también se inicia la utilización de computadoras y se inicia lo que se conoce con el nombre de mantenimiento productivo total o Total Productive Maintenance. A partir de 1980 entra ya totalmente el mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM, el análisis de criticidad, herramienta en llave con la anterior, para poder establecer los criterios de criticidad, valga la redundancia, de los equipos que conforman. Optimización costo-riesgo, OCR, inspección bajo riesgo, análisis causa-raíz, que es otro de los métodos para poder nosotros establecer mecanismos de falla, analizar fallas. Por supuesto, se establece mayor énfasis en confiabilidad, seguridad y ambiente, y justamente se empieza a las plantas en general y a nivel global a regularse en base a las ordenanzas surgidas a partir de esa década, y por supuesto también en base a algunos accidentes graves que ocurrieron anteriormente. Surge el cuadro de mando integral o CMI, Balance Scorecard, como disciplina paralela con el RCM. Diversificar la gestión del mantenimiento a predictivo y detectivo. Entonces ahora el mantenimiento ya no solamente es correctivo y preventivo, sino predictivo y detectivo. Cada uno con sus características, cada uno con sus ventajas, cada uno con sus desventajas. Y por supuesto, a partir del 2000
ya en la evolución de la implementación del RCM en muchas empresas de diferentes naturalezas, comienza entonces a evolucionar hacia lo que se conoce hoy por hoy con el nombre de gerencia integral de activos, gestión de activos, gerencia estratégica de costos, tomas de decisiones con pocos datos, es decir, ya las decisiones no van a tener solamente un componente subjetivo o tradicional que está basado en los usos y costumbres de las diferentes plantas, sino que cada decisión siempre tenga una justificación económica y una justificación de calidad, una justificación técnica. Siempre se habla de ese tipo de características que debe tener entonces la toma de decisiones. Cualquier toma de decisiones es mejor si tiene esos tres puntos de vista, que es solamente el punto de vista económico, o solamente el punto de vista técnico, o solamente el punto de vista industrial. También son cuantitativos del riesgo, evoluciona lo que se conoció con el nombre de HACCP y se relaciona entonces con las técnicas empleadas en el RCM. Por supuesto, empieza a manejarse lo que es la gerencia del conocimiento, como hacen las empresas para tratar de no perder su know-how por la jubilación o el retiro o el egreso imprevisto del personal que lo maneja. Optimización de frecuencia de mantenimiento preventivo, por supuesto uno de los objetivos clave, y uno de los factores a los que coadyuvó la entrada en el team de lo que es el mantenimiento predictivo, mantenimiento detectivo. Implementación y consolidación del mantenimiento que evoluciona hacia lo que ahora se conoce con el nombre de mantenimiento prescriptivo. Ya en su momento vamos a dar detalle de todos estos tipos de gestión de mantenimiento. Se comienza a través del RCM a hacer análisis de los diversos ciclos de vida útil dependiendo del tipo de equipo, dependiendo de parámetros operacionales, dependiendo de todos los factores que entran dentro de esa vida útil. Y por supuesto aparece recientemente lo que es la industria 4.0 o mantenimiento 4.0, que tiene que ver con el desarrollo y conexión en línea con todo lo que son los sistemas informáticos y el uso de las computadoras a su máxima expresión. Bien, buenos días, señores. Partiendo de que ustedes ya deben de tener en su poder la presentación que se les hizo llegar a través del aula virtual, vamos entonces a seguir con el desarrollo de los conceptos básicos que conforman la primera parte de este curso introductorio a mantenimiento centrado en confiabilidad. Y en aparte nos toca de alguna manera precisar los aspectos relevantes del concepto mantenimiento. El mantenimiento, como hoy se visualiza, en su evolución ha tenido una transformación constante, como todo lo que es el conocimiento. El mantenimiento entonces se entiende como un conjunto de tareas, un conjunto de actividades, y ese conjunto de tareas o actividades tiene un fin, un propósito, y ese fin o ese propósito no es más que la conservación y o preservación de la función que cumple el objeto donde yo estoy dirigiendo el mantenimiento. Estos objetos pueden ser entonces maquinarias, equipos, instalaciones, infraestructuras civiles, porque la limpieza de infraestructura civil también es un tipo de mantenimiento. Es decir, tratar de volver a restituir ese objeto
hacia su funcionamiento más óptimo posible, a su funcionamiento más estándar, a su funcionamiento más equilibrado. De esa manera, entonces, el objetivo del mantenimiento se centra en obtener una mejor disponibilidad de dichos equipos. Y más adelante vamos a vislumbrar el concepto de disponibilidad. Al nosotros centrarnos en obtener una mejor disponibilidad de dichos equipos, eso fue deviniendo en lo que hoy se conoce como ingeniería de mantenimiento, que es un departamento que ya existe en muchas plantas del mundo, donde particularmente es el centro motor de lo que es el mantenimiento en cada planta, en cada empresa de productora o fabricadora de algún bien. Para poder organizar el trabajo en la unidad de mantenimiento, nosotros necesitamos algo que se conoce con el nombre de base estratégica. Y esa base estratégica no depende de la naturaleza de las industrias, sino que es común. Y está basado en las siguientes prioridades: maximizar la disponibilidad de los equipos para la producción. Esa disponibilidad, pues hay una forma de analizarla, una forma de irla incrementando con la implementación y la puesta a punto del MSC. Preservar el valor de las instalaciones, minimizando el uso y el deterioro. Eso evidentemente es la tarea del día a día. Nosotros cada vez tenemos que estar conscientes de que cada vez que sacamos un equipo de parámetros operacionales, estamos atentos contra la vida útil de ese equipo, porque podemos estar entonces incurriendo en deterioros tempranos o en deterioros rápidos, violentos, que entonces nos lleven a aumentar la frecuencia de fallas de esas instalaciones o de esos equipos. Y por supuesto, esos dos anteriores deben ser de alguna manera corregidos y mantenidos en el tiempo de la forma más económica posible y a largo plazo, es decir, mantenido en el tiempo. La forma que estamos describiendo acá colinda completamente con lo que decíamos, que toda decisión tiene que estar basada siempre entre los puntos de vista técnico y el punto de vista económico para que esté completo. No puedo basar una decisión solamente desde el punto de vista técnico o solamente desde el punto de vista económico. Tiene que haber otra vez un compromiso. Es como aquello que hablábamos de la eficiencia y la efectividad, o de la efectividad y la eficiencia.